El paciente que tenía la marca del diablo en su espalda. La experiencia que viví en aquel hospital me demostró que existen fuerzas en este mundo, que van mucho más allá de todo lo que la medicina puede explicar o comprender. Durante mis años de estudio y práctica médica, había visto muchas cosas extrañas, pero nada me había preparado para presenciar algo que desafiaría completamente todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Lo que comenzó como un día normal de trabajo, se convirtió en el evento más aterrador de toda mi carrera. Uno que me hizo cuestionar no solo mis conocimientos científicos, sino también mis creencias más profundas sobre lo que es posible en este mundo. Ahora que han pasado varios años, siento la necesidad de contar esta historia, porque sé que lo que vi esa noche no fue un milagro médico, sino algo mucho más siniestro y peligroso de lo que cualquiera podría imaginar. Durante esos años trabajaba como doctor en un hospital pequeño, ubicado en un pueblo perdido en la sierra de Chiapas. Era un lugar muy apartado de la civilización, rodeado de montañas y selva densa, donde la medicina moderna tenía que competir constantemente con las creencias tradicionales y la superstición de los habitantes locales. El hospital atendía no solo a los pobladores del pueblo, sino también a gente de las comunidades más remotas, que bajaban de las montañas cuando tenían emergencias médicas graves, que no podían resolver con sus remedios caseros. Era un trabajo muy demandante, pero gratificante, porque sabía que estaba haciendo una diferencia real en las vidas de personas que no tenían acceso a atención médica de calidad de ningún otro lugar. La región siempre había sido conocida por la actividad de diversos grupos criminales que se disputaban el control del territorio para sus operaciones ilegales. Era común que llegaran al hospital personas heridas por enfrentamientos entre estas organizaciones, o víctimas civiles que habían tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Como médicos teníamos la obligación de atender a todos los pacientes, sin importar su procedencia o las circunstancias que los habían llevado hasta nosotros, pero siempre sabíamos que tratar a miembros de estos grupos podía traer complicaciones y peligros adicionales para todo el personal del hospital. Fue durante una noche particularmente tranquila, cuando llegó el caso que cambiaría mi perspectiva sobre la realidad para siempre. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando escuchamos el sonido de varios vehículos acercándose al hospital a gran velocidad. Momentos después un grupo de hombres con fusiles irrumpió en la sala de emergencias, cargando a uno de sus compañeros que estaba gravemente herido. Era evidente que pertenecían a una de las organizaciones criminales que operaban en la zona, pero en ese momento mi única preocupación era evaluar el estado del paciente y determinar qué tan grave era su situación médica. El hombre herido había recibido un tiro en la cabeza que había
causado daños muy severos. El tiro había penetrado el cráneo y había causado traumatismo cerebral masivo, con hemorragia interna. Era el tipo de herida que raramente permitía la supervivencia del paciente. Pero aún así teníamos que intentar todo lo que estuviera a nuestro alcance para tratar de salvarlo. Sus compañeros nos amenazaron sutilmente, dejando muy en claro que esperaban que hiciéramos todo lo posible por salvarlo, sin importar lo desesperado que fuera su estado. La tensión en el hospital era palpable, porque todos sabíamos que nuestras propias vidas podrían estar en peligro si no lográbamos resultados positivos. Inmediatamente trasladamos al paciente al quirófano, donde reunimos a todo el equipo médico disponible para intentar una cirugía de emergencia. Durante las siguientes 4 horas luchamos desesperadamente por estabilizar sus signos vitales y reparar el daño causado por la bala. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos y de utilizar todos los recursos disponibles en el hospital, las heridas eran demasiado severas y extensas. Gradualmente fuimos perdiendo la batalla contra el tiempo y la gravedad de sus lesiones, hasta que finalmente sus signos vitales se detuvieron por completo, y no pudimos hacer más nada para reanimarlo. Oficialmente declaramos su muerte a las 6:30 de la mañana, después de intentar durante más de 30 minutos reanimarlo sin obtener ninguna respuesta. Era una situación muy delicada, porque teníamos que informar a sus compañeros sobre el fallecimiento, sabiendo que podrían reaccionar de manera violenta al recibir la noticia. Afortunadamente, aceptaron el resultado con una resignación inesperada, como si ya hubieran anticipado que las heridas eran demasiado graves para permitir la supervivencia. Se marcharon del hospital después de hacer algunos arreglos para el traslado del cuerpo, dejándonos a nosotros con la responsabilidad de preparar el cuerpo según los procedimientos normales. Después de que el equipo quirúrgico terminó de limpiar y cerrar las heridas del paciente fallecido, comenzamos con los preparativos rutinarios para trasladar el cuerpo a la morgue temporal del hospital. Fue durante este proceso cuando hice un descubrimiento que me llenó de inquietud y curiosidad. Al voltear el cuerpo para examinarlo completamente, noté que tenía un tatuaje muy extraño en la parte superior de la espalda. No era un tatuaje normal hecho con tinta, como los que había visto antes, sino que parecía haber sido marcado en la piel con un hierro caliente, creando una cicatriz permanente con la forma de un diablo. Pero lo que más me perturbó sobre esta marca, no era solo su diseño siniestro, sino el hecho de que parecía estar al rojo vivo, a pesar de que el hombre había estado muerto por más de 1 hora. La cicatriz brillaba con un color rojizo intenso, que contrastaba fuertemente con la palidez del resto de su piel, y cuando acerqué mi mano, pude sentir que irradiaba calor como si acabara de ser aplicada. Era algo completamente inexplicable desde el punto de vista médico, porque los cuerpos de las
Personas fallecidas normalmente se enfrían gradualmente hasta alcanzar la temperatura ambiente, pero esta marca específica mantenía una temperatura elevada que no tenía ninguna explicación lógica. Decidí no comentar este descubrimiento extraño con el resto del equipo médico, porque sabía que sería muy difícil de explicar y podría crear pánico innecesario entre el personal. En lugar de eso, me limité a cubrir el cuerpo con una sábana y procedí con el traslado a una sala separada donde lo mantendríamos hasta que llegaran los familiares o representantes para hacerse cargo de los arreglos funerarios. Era una habitación pequeña y poco utilizada que estaba en el segundo piso del hospital, alejada de las áreas principales donde se atendían a los pacientes vivos. Después de dejar el cuerpo en esa sala, regresé a mis actividades normales tratando de no pensar demasiado en lo que había visto. Sin embargo, aproximadamente una hora después, una de las enfermeras vino a buscarme con una expresión de alarma en su rostro. Me dijo que había algo muy extraño ocurriendo en la sala, donde habíamos puesto el cadáver, y me pidió que fuera a investigar inmediatamente. Su descripción de lo que estaba pasando era tan extraña, que al principio pensé que podría estar exagerando o malinterpretando algún fenómeno natural. Cuando llegué a la sala, pude ver exactamente a qué se refería la enfermera. Había un cuervo negro enorme que estaba tratando desesperadamente de entrar por la ventana, golpeando el cristal una y otra vez, con una violencia que era completamente antinatural. El ave parecía estar en un estado de frenesí total, estrellándose contra el vidrio, con tanta fuerza que me sorprendía que no se hubiera lastimado gravemente o roto el cristal. Sus granidos eran estridentes y perturbadores, creando un ruido que podía escucharse perfectamente. Lo más inquietante de toda la situación era la persistencia y determinación del cuervo. No era el comportamiento normal de un ave que simplemente se hubiera confundido o perdido, sino que parecía tener un propósito específico y urgente para entrar en esa habitación en particular. Sus ojos brillaban con una intensidad que me resultaba inóptica y aterradora al mismo tiempo. Y tenía la extraña sensación de que sabía exactamente lo que estaba buscando adentro de esa sala. Después de observar este comportamiento extraño durante varios minutos, decidí alejarme del lugar porque la situación me estaba poniendo muy nervioso. Durante las siguientes 2 horas, traté de concentrarme en otros pacientes y responsabilidades, pero no podía sacar de mi mente la imagen del cuervo, golpeando desesperadamente contra la ventana. Era como si algo dentro de mí me estuviera advirtiendo que debía regresar a verificar la situación, aunque no entendía exactamente por qué sentía esa urgencia. Finalmente cedí a esa sensación y decidí volver a la sala para asegurarme de que todo estuviera en orden y que el cuervo se hubiera marchado por fin. Sin embargo, cuando abrí la puerta de la
habitación me llevé la sorpresa más grande de toda mi carrera médica. El cuervo estaba adentro, posando tranquilamente en una silla junto a la camilla donde habíamos puesto el cuerpo. Pero lo que realmente me impactó hasta lo más profundo de mi ser, fue ver que el hombre que habíamos declarado muerto, hacía varias horas ya, estaba sentado en la camilla, completamente consciente y aparentemente recuperado. Sus ojos estaban abiertos y me miraba directamente, como si hubiera estado esperando mi llegada. La herida en su cabeza, que había sido fatal solo horas antes, ya no sangraba evidentemente por la sutura, pero era imposible que ese hombre estuviera vivo. Mi primera reacción fue de shock total. Durante unos segundos no pude procesar lo que estaba viendo, porque iba en contra de todo lo que sabía sobre medicina y sobre la muerte en general. El hombre había estado clínicamente muerto por más de 3 horas, sin signos vitales de ningún tipo, y ahora estaba no solo vivo, sino aparentemente consciente y alerta. Era algo que desafiaba todas las leyes de la biología y la medicina que había estudiado durante años, y no tenía ninguna explicación racional para lo que estaba presenciando. Pensé que tal vez nos habíamos equivocado, que entró en un estado de coma que no logramos diagnosticar. Pero por sus signos vitales lo descarté completamente. No supe cómo explicarme a mí mismo lo que estaba pasando. Inmediatamente llamé al resto del equipo médico para que vinieran a verificar lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron todos quedaron igualmente impactados al ver al paciente vivo y consciente. Comenzamos a realizar exámenes médicos urgentes para evaluar su estado y tratar de entender cómo era posible que hubiera sobrevivido a heridas que considerábamos absolutamente fatales. Sus signos vitales estaban estables, su presión arterial era normal, y respondía adecuadamente a nuestras preguntas básicas, aunque parecía estar un poco desorientado sobre lo que había ocurrido. La noticia de esta recuperación milagrosa se extendió rápidamente por todo el hospital y luego por el pueblo entero. La mayoría de las personas lo interpretaron como un milagro divino, una intervención directa de Dios que había devuelto la vida a alguien que ya había partido de este mundo. Los familiares y amigos del paciente llegaron al hospital llenos de alegría y gratitud, convencidos de que habían presenciado un evento sobrenatural de naturaleza benévola. Incluso algunos miembros del personal médico comenzaron a hablar sobre el caso como si fuera una bendición especial que había ocurrido en nuestro hospital. Sin embargo, yo no podía compartir ese optimismo y esa interpretación positiva de lo que había ocurrido. Había visto la marca del diablo en la espalda del hombre, había presenciado el comportamiento antinatural del cuervo, y había sentido una presencia siniestra durante todo el proceso. En lugar de un milagro divino tenía la fuerte impresión de que habíamos presenciado algo mucho más oscuro y peligroso,
algo que tenía que ver con fuerzas malévolas que habían decidido intervenir para devolver la vida a este hombre por razones que no podía comprender, pero que seguramente no eran benévolas. Durante los días siguientes el paciente mostró una recuperación que era completamente anormal según todos los estándares médicos conocidos. Las heridas en su cabeza se curaron a una velocidad que era imposible para un ser humano normal, y en menos de una semana ya no quedaba ningún rastro visible de los daños que había sufrido. Su fuerza física y sus capacidades mentales también se recuperaron mucho más rápido de lo que cualquier médico habría considerado posible, especialmente considerando la gravedad del trauma cerebral que había experimentado. A pesar de todos estos signos alarmante, no podíamos mantenerlo hospitalizado indefinidamente sin una justificación médica válida. Sus signos vitales eran normales, no mostraba síntomas de ningún problema de salud y técnicamente había cumplido con todos los criterios para recibir a la alta médica. Después de una semana completa de observación, no tuvimos más remedio que darle de alta y permitir que regresara a su vida normal. El día que se marchó del hospital me dirigió una mirada que me llenó de escalofrío, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando sobre su caso. Durante las semanas siguientes traté de concentrarme en otros pacientes y responsabilidades, esperando que con el tiempo pudiera olvidar todo lo que había presenciado durante esos días muy extraños. Sin embargo, la imagen del hombre reviviendo y la presencia del cuervo seguían atormentándome en mis pesadillas, y no podía sacudir la sensación de que algo terrible iba a suceder como consecuencia de lo que había ocurrido en el hospital. Era como si hubiera sido testigo de algo que no debería haber visto, algo que me había marcado de manera permanente y que me seguiría para siempre. Aproximadamente un mes después del incidente, tuve un encuentro que confirmó todas mis sospechas más terribles sobre la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido en el hospital. Era una noche muy oscura y había decidido caminar de regreso a mi casa después de terminar mi turno, en lugar de usar mi vehículo, porque quería tomar aire fresco y despejar mi mente. Las calles del pueblo estaban completamente vacías a esa hora, y la única iluminación provenía de unas cuantas lámparas de alumbrado público que funcionaban de manera intermitente. Mientras caminaba por una de las calles principales, decidí tomar un atajo a través de un callejón que me llevaría más rápidamente a mi casa. Era un pasaje estrecho entre dos edificios que normalmente evitaba durante la noche porque no tenía iluminación, pero esa vez pensé que sería seguro porque todo el pueblo parecía estar durmiendo. Sin embargo, cuando me adentré en el callejón pude ver la silueta de un hombre, parado en la parte más oscura del pasaje, como si estuviera esperando algo o alguien. Cuando mis ojos se ajustaron mejor a la oscuridad, reconocí inmediatamente de quién se trataba.
Era el mismo hombre que había revivido en el hospital, el que había experimentado esa recuperación imposible después de estar clínicamente muerto por horas. Estaba parado, completamente inmóvil, con sus ojos fijos en mi dirección, como si hubiera sabido que yo pasaría por ahí a esa hora específica. Su presencia en ese lugar oscuro y solitario me llenó de una aprehensión inmediata, pero por alguna razón no pude detenerme o dar media vuelta para buscar otra ruta. Impulsado por una obscuridad que ahora reconozco como muy peligrosa, continué adentrándome en el callejón para acercarme a donde estaba parado. Con cada paso que daba hacia él, sentía que la temperatura del aire descendía gradualmente, y una sensación de terror inexplicable comenzó a apoderarse de todo mi cuerpo. Era como si algo fundamental hubiera cambiado en la naturaleza misma de ese hombre, como si ya no fuera completamente humano, sino algo diferente y mucho más peligroso de lo que aparentaba en la superficie. Cuando estaba a aproximadamente 5 metros de distancia, el hombre comenzó a caminar lentamente hacia mí con pasos deliberados y medidos. Con cada paso que daba en mi dirección, el terror que sentía se intensificaba exponencialmente, hasta que llegó un punto donde mi cuerpo comenzó a temblar sin control y sentí que las piernas ya no podían sostenerme. Cuando finalmente llegó a estar a solo 2 metros de distancia, el miedo se volvió tan abrumador que mis rodillas se dieron completamente y caí al suelo en una posición de completa sumisión. Parecía como si mi cuerpo hubiera reconocido instintivamente que estaba en presencia de algo que trascendía todo lo que podía comprender o enfrentar. El terror que sentía no era solo emocional, sino también físico, como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando que me alejara de esa presencia inmediatamente. El hombre se acercó hasta quedar a mi lado mientras yo permanecía arrodillado en el suelo, incapaz de moverme o siquiera de mirarlo directamente a los ojos. Entonces se inclinó ligeramente hacia mí y me susurró algo que nunca podré olvidar. Me dio las gracias por haberlo salvado en el hospital, pero su voz había cambiado completamente desde la última vez que la había escuchado. Ya no sonaba humana sino completamente siniestra y aterradora, con un tono profundo y gutural que parecía venir directamente desde las profundidades del infierno. Había algo en esa voz que era fundamentalmente malévolo y antinatural, como si estuviera escuchando hablar a un demonio que había tomado la forma de un ser humano. Las palabras que me dirigió estaban cargadas de una maldad que penetraba hasta lo más profundo del alma, y supe con absoluta certeza que el hombre que tenía frente a mí ya no era la misma persona que había llegado herida al hospital semanas atrás. Algo oscuro y poderoso había tomado posesión de su cuerpo durante el proceso de resurrección, convirtiendo lo que parecía ser un milagro en algo mucho más siniestro. Después de susurrarme esas palabras perturbadoras, el hombre se apartó y comenzó a caminar
lentamente hacia el otro extremo del callejón. Sin embargo, en lugar de dirigirse hacia la salida, parecía desvanecerse gradualmente en la oscuridad de la noche, hasta que finalmente desapareció por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Yo permanecí arrodillado en el suelo durante varios minutos más, demasiado aterrorizado para moverme y tratando de procesar lo que acababa de experimentar, cuando finalmente logré recuperar suficiente compostura para ponerme de pie. Salí del callejón tan rápido como pude, y corrí todo el camino hasta mi casa. Durante el resto de esa noche no pude dormir, atormentado por la certeza de que había tenido un encuentro con algo que no era completamente humano. La experiencia confirmó todas mis sospechas sobre la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido en el hospital, y me hizo comprender que habíamos presenciado no un milagro divino, sino una intervención de fuerzas obscuras y malévolas. Desde ese día he llevado conmigo la convicción de que el hombre que revivió nuestro hospital no era una persona ordinaria, sino alguien que había establecido algún tipo de pacto o conexión con fuerzas sobrenaturales, extremadamente poderosas y peligrosas. La marca del diablo en su espalda, la presencia del cuervo, su recuperación imposible, y finalmente nuestro encuentro en el callejón, todo apuntaba hacia la misma conclusión aterradora. Había sido testigo de algo que trascendía completamente los límites de la medicina y la ciencia. Algo que pertenecía al reino de lo sobrenatural y paranormal.